Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en el estudio de nuestro Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Estamos juntos con nuestro querido pastor Danilo Monteroso, es el presidente de la División Latinoamericana. Bienvenido, mi querido hermano. Muchas gracias, apreciado pastor Petco. Para mí es un privilegio poder estar aquí en este lugar, en este estudio de grabación, compartiendo la palabra del Señor. Un saludo a todos nuestros queridos hermanos que estarán presenciando estas lecciones de escuela sabática. Gracias, el placer es nuestro. Nos alegramos mucho que tenemos la visita de nuestro querido hermano y que él puede compartir con nosotros parte de su conocimiento de la palabra de Dios, y de esa manera todos podemos aprender de las experiencias de diferentes pastores de diferentes países del mundo. Antes de empezar nuestro estudio, queremos invitar la presencia de Dios haciendo una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Como siempre, vamos a hacer un repaso de nuestra lección, de la estructura de nuestra lección, la ley de los sacrificios. Seguimos con el tema principal de los principios de fe, y ahora nos toca la ley ceremonial. Vamos a ver cómo este asunto refleja mucho nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque mucha gente protestante confunde la ley ceremonial con la ley de Dios, los 10 mandamientos, y por lo tanto es muy importante conocer la diferencia de las dos leyes y tener la oportunidad no solo conocerlo, pero también explicarlo a nuestras visitas, a nuestros vecinos, familiares, porque ese conocimiento es fundamental para comprender también los escritos bíblicos relacionados con la ley de Dios. La primera subtítulo es instituida después de la caída. Vamos a ver, esa es una de las diferencias principales. Cómo es que hay una ley que existía antes de la caída y otra ley que existía después de la caída. Vamos a ver el otro subtítulo, propósito de los sacrificios y las ofrendas. Para ver el propósito de la ley ceremonial es muy importante. También les recomiendo, si tienen muchas visitas que no conocen nuestra enseñanza, cuidarnos con los términos de la ofrenda, de sacrificio, y explicarle qué significa, porque es posible que la gente confunde la palabra sacrificio con como una palabra muy negativa que se aplica hoy día a algunas sectas que hacen sacrificios. Es muy importante que nosotros entendemos que la escuela sabática es un instrumento misionero y debemos intentar que la gente lo entiende en la mejor forma posible. Profecías concernientes a los sacrificios, las ofrendas en el templo. Vamos a ver la aplicación de todas esas partes de la ley ceremonial, y seguimos más adelante prácticamente en el último subtítulo, fin del sacerdocio levítico. Vamos a ver este punto, y esa lección tiene, 8 preguntas. Entonces tenemos un otro subtítulo, los mandamientos más duraderos de la tierra, que prácticamente es un regreso a la confirmación de la ley de Dios, los 10 mandamientos, para tener un balance en esa lección. Es muy importante coordinar bien el tiempo, porque esa lección es cargada con mucha información y podemos extenderlo mucho con explicaciones y textos bíblicos que están en la lección y que no están, con las prácticas en el templo explicando todo eso. Y entonces debemos ser muy cuidadosos con la composición de la lección para que alcancemos la última pregunta y hacemos el cierre de la enseñanza con la ley de Dios, con un mensaje positivo.
Ahora vamos a analizar cada punto por separado y tenemos el gozo a escuchar los comentarios de nuestro querido pastor Danilo Monteroso. Vamos a ver la primera pregunta. ¿Dónde está la primera mención en las Escrituras acerca de los sacrificios y ofrendas? ¿Cuándo empezó esa práctica de sacrificios y ofrendas, hermano Monteroso? Sí, muchas gracias, querido hermano Pastor Petkov. Es muy importante comprender del por qué comienza esta ley ritual, por qué comienzan estos sacrificios. Y es muy importante comprender que esta ley viene por causa de la desobediencia, es decir, cuando se transgrede la ley de Dios, la ley moral, es dada esta ley, la ley de los sacrificios. Y el primer registro bíblico que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras con relación a las ofrendas y los sacrificios está en la escena de Caín y Abel, que ellos se presentaron delante de Dios y cada quien presentó sus ofrendas. La gran diferencia era de que uno presentó una ofrenda que Dios pedía y el otro presentó una ofrenda que Dios no pedía. Podemos hablar bastante sobre esta primera pregunta, pero nos queremos someter a lo que dice la primera pregunta. ¿Cuál es la escena principal o dónde comienza especialmente los acontecimientos de las ofrendas, de los sacrificios en las Santas Escrituras? Está el caso de Caín y de Abel. Esa es con relación a la respuesta de la primera pregunta. Muchas gracias, hermano. Teníamos una lección que hablaba prácticamente de la guerra y participó en la guerra, y ahí este sacrificio también fue mencionado a menudamente. Entendemos eso, pero que nosotros debemos entender que sacrificio fue necesario cuando primera vez aparece el pecado. Sacrificio se relaciona con pecado. Si no hay pecado, no es necesario el sacrificio. Entonces, ese es un asunto muy importante. Entendemos que la ley de Dios, los 10 mandamientos, fueron conocidos a Adán y Eva hasta antes de la caída. En el paraíso se dio el sábado, se habló del matrimonio, del diezmo, de otros asuntos especiales, pero después de la caída tenemos esa ley ceremonial, y vamos a ver qué es el propósito de esa ley ceremonial y esos preceptos que Dios dejó a la humanidad en ese tiempo. Vamos a ver Sí. Pastor Petkov, es muy importante señalar con relación a la primera pregunta, antes de pasar a la segunda. Hay otro relato bíblico que encontramos, y es el relato bíblico del sacrificio, especialmente de Abraham sobre su hijo, lo que le pide Dios. Dame a tu hijo, a tu primogénito. Dice que Abraham sintió pues que el cielo se le caía. ¿Cómo era posible de que en quien estaba cumplida la promesa de la bendición, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ahora le aparece Dios y le dice, dame a tu hijo, llévatelo a tal lugar y ahí lo vas a sacrificar? Así es. Entonces ahí encontramos nosotros también un simbolismo de lo que representaban los sacrificios y las ofrendas, hacia dónde nos tenían que llevar, lo que se había perdido. Entonces, cuando nosotros vemos la ofrenda que Dios le pide a Caín y Abel, no era tanto lo que pedía Caín. Caín obedeció, pero no llevó lo que Dios pedía. Dios quería que se hiciera un sacrificio, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así es. Interesante lo que usted mencionaba, que no puede haber un sacrificio si no hay una transgresión. Entonces, la transgresión da como resultado un sacrificio. ¿Por qué? Porque hubo una violación, la violación de los 10 mandamientos. Entonces también en la primera pregunta podemos mencionar que aparece a manera de un símbolo que Dios le quería enseñar a Abraham del gran sacrificio que iba a ser la divinidad al entregar Dios a su hijo para salvar a la humanidad. Entonces ahí encontramos el complemento también en la primera pregunta del sacrificio, la mención que menciona las Sagradas Escrituras con relación a los sacrificios. Cuando mencionamos el sacrificio de Abraham, de Adán y de Abraham, entonces debemos entender que antes de Abraham tenemos Egipto,
y en la salida del Egipto, entonces Dios dijo a Moisés que por sacrificar los primogénitos de los egipcios, desde ahí adelante, todos los primogénitos de Israel también me pertenecen. No es un sacrificio semejante como se hizo en el Egipto, pero de una forma simbólica. Entonces, en el caso de Abraham, entonces Dios le dio, bueno, ahora ofréceme eso que yo te di, así como fue entonces prometido. Entonces, Abraham debía sentir ahora en realidad qué significa un sacrificio. ¿Qué significa un sacrificio? Y de verdad nosotros debemos entender qué significa un sacrificio por nosotros, porque a veces la gente dice, bueno, ya está pagado, ya se sacrificó Jesús. Pero ¿qué de verdad es este precio? ¿Qué significa? Ahora, por ejemplo, esos inmigrantes de Siria que están pasando al territorio europeo, y tantos muertos que salen, niños muertos, sacrificados por esa guerra, qué doloroso es, y la gente llora, y es una tragedia humana terrible que ha sucediendo. Entendemos entonces qué significa un sacrificio. No es una cosa pequeña, es algo que es muy doloroso, muy especial. Por eso yo quisiera comentar algo con relación a lo que dice la nota en Patriarcas y Profetas. En la página 150 dice que mediante símbolos y promesas Dios evangelizó antes a Abraham. O sea que Abraham como que había perdido especialmente la parte espiritual de los sacrificios y de las ofrendas. Y Dios quería recordarle el gran sacrificio que se iba a dar por la humanidad. Entonces cuando nosotros vemos y analizamos, dice ahí que Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y dice que lo vio y se gozó. ¿Cómo fue que Abraham vio el día de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos entender? Cuando él vio y se hizo provisión, cuando él estaba dispuesto, decidido a matar a su hijo, a sacrificar a su hijo con aquel puñal, en donde la ley decía que el pecado iba a ser redimido a través de derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Pero dice que el carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios, que había de ser sacrificado en nuestro lugar. Abraham aprendió una lección y nunca la olvidó. Así es, gracias. ¿Qué ofrendas están incluidas en la ley de sacrificio para señalar el más grande sacrificio de todos? Ahora vamos a ver así detalle un poco, ya hemos comentado, pero ¿qué tipo de símbolo tenía o qué fue prácticamente la enseñanza pedagógica relacionada con este servicio sacrificial? Es muy interesante notar que cuando el hombre pecó, comienzan a añadirse ciertas leyes en relación a sacrificios y ofrendas que tenían que presentar con relación a su vida social. Cuando nosotros vemos especialmente de Adán, pasando por los patriarcas y llegando especialmente al pueblo de Israel, donde realmente se culmina la educación del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, y especialmente en el Sinaí, que es un tiempo y un lugar fundamental donde el pueblo recibe prácticamente leyes, decretos, ceremonias, pero también tenemos que hacer la diferencia, también recibe por escrito los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra, pero también reciben los decretos que le escribió Moisés y que fueron escritos en un libro. Entonces comenzamos a hacer la diferencia de la ley ceremonial que fue escrita por Moisés y de la ley moral que fue escrita por Dios. Entonces aquí nosotros encontramos que en esta ley de los sacrificios y de las ofrendas, nosotros encontramos que esta ley del holocausto, la ley de la ofrenda, la ley del sacrificio por el pecado, la ley del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de la paz, tenía un significado, tenía un fin. Y el fin hacia donde nos llevaba es prácticamente presentar el gran sacrificio especialmente dado por Dios
por la divinidad, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante poder conocer todas estas ofrendas y sacrificios que el pueblo de Israel presentaba y que se le dio definidamente en relación a todas las áreas sociales del hombre. Podemos mencionarlo, pero creo que por el tiempo se nos reduciría bastante, porque todo esto implicaba en el hombre. Por ejemplo, cuando alguien nacía tenía que llevar ¿qué cosa? Su ofrenda. El sacrificio también en la mañana y en la tarde, el sacrificio por el pecado, el sacrificio también por el sacerdote. O sea que estaba relacionado especialmente en toda la vida social del ser humano, pero todo eso tenía un objetivo. Y el objetivo principal es que nos señalaba a nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Que podemos entender que los sacrificios y las ofrendas de agradecimiento fueron ofrendas y sacrificios que hasta hoy día nosotros estamos practicando. No de esa forma como ellos lo ofrecían, pero nosotros ofrecemos nuestro diezmo, ofrecemos flores, ofrecemos todo que es necesario para la obra del Señor. Y seguimos ofreciéndonos, pero los sacrificios relacionados con el pecado fueron sacrificios especiales en la ley ritual. ¿En qué sentido? En el sentido que ellos sí simbolizaron a Cristo porque se esperaba una ofrenda mejor, una ofrenda que de verdad puede perdonar los pecados. ¿Y cómo es esa ofrenda? Vamos a ver a la pregunta número 3. ¿Cuál fue el propósito de Dios a ordenar los sacrificios y ordenanzas? ¿Qué enseñanza prácticamente recibieron los judíos y todos ellos que practicaban esos servicios sacrificiales por ofrecer ese sacrificio? ¿Qué sentían ellos? ¿Qué entendían ellos? ¿Y qué enseñanza, Dios asignó o esperaba que el pueblo entendería por practicando los sacrificios? En primer lugar, las ofrendas que ellos realizaban, especialmente en el santuario, tendían a enseñar que era una ofrenda o que daba una lección objetiva en cuanto a la verdadera ofrenda que tenía que venir. Lamentablemente, aquí es donde nosotros marcamos la diferencia. Lamentablemente, la nación judía perdió de vista el objetivo de los sacrificios que se realizaban en el santuario. El objetivo principal de nuestro Padre Celestial era señalar de que la ley era nuestro ayo, es decir, nuestro guía, que nos llevaba ¿a quién? Nos llevaba a nuestro Señor Jesucristo. Así es, hermano, muchas gracias, muy interesante. Aquí dice, por ejemplo, en Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, ¿qué significa? Que Dios prefería una obediencia voluntaria. Dios prefería una obediencia por amor, una obediencia por convicción. Pero como todo el pueblo israelita estaban miembros del pueblo de Dios por nacimiento, no se consideraba, no le preguntaban, ¿tú crees? ¿Tú no crees? ¿Tú estás convertido? ¿No estás convertido? Automáticamente todo el pueblo entraba como miembros entonces necesitaban una enseñanza diaria para no separarse de las enseñanzas de Dios. Y ese constante dolor que ellos sentían por presentar los sacrificios, debían enseñarlo a ellos, el dolor que el Padre también tenía por sacrificar su propio Hijo Jesús cuando viene el tiempo de su sacrificio. Por eso es muy importante, hermano Petko, llegar a reconocer, y también a nuestros hermanos, llegar a entender que lo que Dios quiere de nosotros es que obedezcamos, porque la Biblia dice que es mejor obedecer que los sacrificios. ¿Qué había pasado con el pueblo de Israel? Ellos perdieron el significado espiritual de los sacrificios. Ahora podemos hacer un paralelismo con nuestro tiempo actual. ¿Por qué nosotros en la iglesia, en nuestro movimiento de reforma, tenemos principios que dicen puedes hacer esto y no puedes hacer esto? A veces miramos solamente la forma,
pero yo quiero invitar a mis queridos hermanos que podamos ver el significado espiritual que nos conlleva a un mensaje que fue establecido por el Señor. No podemos dejar o pasar por alto especialmente el principio con el objetivo principal del por qué Dios nos pide a nosotros una obediencia. Guardamos el sábado, sí, muchos guardan el sábado, pero ¿cuál es el principal objetivo espiritual con que nosotros guardemos el santo sábado? Es una pregunta fundamental. Me preocupa cuando nosotros vemos en los testimonios que dice: muchos de los observadores del sábado se quedarán sin el sello del Dios vivo. ¿Qué podemos entender con eso? ¿Será que siguen el mismo ejemplo de la nación judía? Que hacían sus sacrificios, porque era incuestionable la forma como los judíos realizaban sus sacrificios. Pero ¿qué perdieron ellos de vista? Perdieron de vista el verdadero significado espiritual. Hoy el pueblo de Dios debe de tener muy en cuenta, especialmente cuando hablamos de temas fundamentales como la reforma pro salud, el diezmo, la observancia minuciosa de los 10 mandamientos, cuando nosotros hablamos de la santidad de las extremidades del sábado. ¿A quién estamos rindiéndole culto? ¿Estamos guardando la ley de Dios como Dios lo pide o estamos nada más en su forma nada más? Es decir, debemos de ser muy cuidadosos para no caer en el mismo problema que cayó la nación judía. Es interesante que Dios quería que el pueblo judío entendería por los sacrificios, por el dolor que ellos tenían por sacrificar, por las pérdidas materiales que tenían sacrificar. Porque imagínense, a veces se sacrificaban tantos animales y Dios quería que ellos entenderían, como usted mencionó, el mensaje espiritual, el significado de las ofrendas. Pero ¿qué sucede? Sucedió que el pueblo judío se aferró de las obras. Un sacrificio, 2 sacrificios, 3 sacrificios, ya yo sacrifiqué demasiado. Ya llegaron hasta el punto, si consideramos algunas citas del profeta, que ellos empezaron de sacrificar lo peor que tenían. ¿Por qué? Porque la forma ya, le importaban solo la forma de las cosas. Yo entregó un sacrificio. No importa qué sacrificio, no importa con qué espíritu lo ha sacrificado. Entonces llegaron en el tiempo de Jesús, cuando ya ellos estaban totalmente desconectados del espíritu de sacrificio. Y por eso cuando vino el sacrificio verdadero, no lo comprendieron, no lo entendieron. Pero vamos a ver la pregunta número 4, exactamente es una continuación del mismo tema. ¿Qué caracterizó la ley ritual con todas sus ceremonias? ¿Qué es el característico? ¿Qué es la enseñanza? ¿Qué es el símbolo? ¿Por qué necesitaban hacer todas esas ceremonias? Y especialmente en el Hebreo capítulo 10, ahí se explica esta pregunta. Es muy importante cuando nosotros leemos especialmente el texto bíblico de Hebreos y la característica especial de la ley ceremonial con relación a todos los sacrificios que se realizaban. Y por eso usted mencionaba que cuántos sacrificios no se realizaban todos los días. Y si hacemos un sumario de todo lo que se realizaba, ¿cuántos becerros no murieron? ¿Cuántas ovejas no murieron? ¿Cuántos animales no fueron sacrificados? La gran pregunta es, ¿estos sacrificios pudieron perfeccionar a las personas? ¿Qué podemos nosotros mencionar? El apóstol menciona aquí, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Esto quiere decir que nosotros necesitamos ver que esto era una figura, era una sombra de lo porvenir. Nos llevaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí el apóstol claramente hace la referencia de eso. Por eso dice ahí, lo cual es un símbolo para el tiempo presente. Es decir, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. En las siguientes preguntas vamos a ver cuándo se tenían que reformar estas cosas, porque había un tiempo señalado también para estos sacrificios por el pecado. Así es, hermano, muchas gracias, muy interesante.
como se explica prácticamente en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo esa forma de sacrificios no fue más necesaria, fue temporaria, fue para un tiempo específico. Es una enseñanza temporaria, una forma de práctica y de adoración que Dios consideró importante por las circunstancias en que el pueblo de Dios se encontraba. También encontramos otros asuntos que se mencionaron en la lección pasada del matrimonio, que Moisés se sentía obligado a permitir la poligamia, a permitir el divorcio o recasamiento. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de la gente, porque tenía un pueblo también que no fue convertido, tenía gente mezclado, todo de su nacimiento pertenecían automáticamente en la iglesia de Dios. Entonces esos todos rituales debían enseñarlos y ayudarlos para entender el centro del mensaje, el evangelio, que estaba escondido prácticamente en la forma sacrificial. Pero vamos a ver en la pregunta número 5. ¿Qué se había enseñado incluso en el templo de los profetas con relación de los sacrificios y oblaciones? Y como usted mencionó, fue un tiempo definido cuando se hacía y cuando después se terminaría. Sí, es muy importante entonces comprender lo que los profetas mencionaron con relación a esta ley ceremonial. Tenía un tiempo, tenía que cesar todos los sacrificios. Y en la profecía de Daniel, especialmente capítulo 9, del versículo 25, nosotros podemos mencionar que eran 70 semanas las que estaban destinadas para la nación judía. Y en esas 70 semanas nosotros podemos ver la división especialmente de una semana, de 62 semanas, que era para poder construir, para poder reparar, para poder anunciar lo que iba a venir. Pero la profecía en el libro de Daniel, y aquí como aparece en el versículo 27 del capítulo 9, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La profecía de Daniel señalaba el tiempo en que los sacrificios por el pecado iban a finalizar. Y es muy interesante notar, queridos hermanos, que fue precisamente allá en la primavera del año 31 de nuestra era, cuando Cristo, el verdadero sacrificio, fue ofrecido en el Calvario, y fue la ofrenda perfecta, el Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Dios, porque ahí miramos nosotros cómo traemos un seguimiento en la primera pregunta: ¿cuándo comienza esta ley? ¿Por qué comienza esta ley? Por el pecado que cometió el hombre, por transgredir los 10 mandamientos. Se añade esta ley a causa de la desobediencia, y ahora hay un tiempo señalado donde el verdadero símbolo de las sombras que venían desde el Antiguo Testamento se cumplían precisamente en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Juan: el Verbo se hizo carne. La ofrenda perfecta para redimir nuestros pecados se concentra en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, muy interesante. También podemos ver en Mateo, en el informe del evangelista Mateo, capítulo 27, cómo se cumplió perfectamente esa profecía, porque dice que Dios no quería sacrificar ni un cordero innecesariamente. Por eso se partió la cortina en el templo y escapó, dice, el cordero. Entonces se cumplió perfectamente la profecía, y no solo que se cumplió, pero se abrió la vista en el santuario al lugar santísimo, porque sabemos que después que Jesús se sacrificó, entonces entramos en una otra era, en un otro tiempo, cuando Jesús va a ir al cielo, presentar su ofrenda, y sabemos que, en acuerdo a la profecía de 2300 noches y mañanas, entramos también en el lugar santísimo con nuestro Señor Jesucristo. Así empezamos con la ofrenda, terminamos con la ofrenda,
y proféticamente sabemos que vamos a entrar en el lugar santísimo donde empieza la reconciliación o el día de juicio, el tiempo de juicio celestial. Sí, hermano Petko, es muy importante también señalar aquí esta pregunta. Sería muy bueno que nuestros hermanos, a nuestros queridos jóvenes, niños, visitantes que estarán en las iglesias, especialmente estudiando esta lección de la escuela sabática, poder hacer la diferencia entre esos dos sistemas que venían desde el principio. Uno aparece por consecuencia de la transgresión a estos mandamientos. Fue dada por consecuencia del pecado. Ahora viene estos dos sistemas, especialmente que muchos confunden hoy, y muchos piensan que cuando Cristo muere, Él termina, es decir, abole totalmente, queda abolida la ley de los 10 mandamientos. Pero no es así. Lo que queda abolido aquí es la ley de las ceremonias en sacrificios que prácticamente señalaban a nuestro Señor Jesucristo. Esos dos sistemas no tienen que confundirnos a nosotros. Por eso más adelante vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús con relación a los 10 mandamientos. Muy bien, hermano, muchas gracias. Muy interesante los comentarios. La lección está rica, tan rica de material que podemos extender mucho. Seguimos adelante en la pregunta número 6. ¿En qué se había convertido el templo en el tiempo de Jesús? Vamos a ver los judíos que tenían esa forma sacrificial tantos años. Bueno, tenía un tiempo cuando no podían practicar su religión porque fueron en el cautiverio babilónico, pero después regresaron, reconstruyeron el templo, reconstruyeron Jerusalén, empezaron otra vez con las ofrendas, con mucho énfasis y celo religioso. Sin embargo, ¿qué sucede en el templo de Jesús? ¿Cómo encontramos el pueblo de Dios y cómo encontró Jesús su propio templo en su venida y su visita vamos a decir, en su casa, porque Él vino en su casa, el templo fue construido para Él, para su presencia. Sí, es importante también notar que Jesús se sintió decepcionado. Y aparte de eso también le dio mucha tristeza al ver en qué los sacerdotes, los ministros, los encargados de poder enseñar los oráculos sagrados que se les habían encomendado, los que conocían especialmente las profecías, los que tenían especialmente las sagradas escrituras, los que habían leído el libro de la ley, no tenían prácticamente un cuidado especial de poder contemplar especialmente el significado de los sacrificios que se realizaban en el templo. Por eso en el relato bíblico del capítulo 21 de Mateo nosotros miramos que Jesús encontró, dice, a los que vendían y compraban en el templo. Y por eso Él explica: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Más adelante dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta. Qué triste es ver en qué situación se encontraba el templo de Jerusalén. En ese lugar donde estaba prácticamente el santuario, donde se iba a consumar el plan de la salvación, donde el pueblo de Israel miraba prácticamente a quién simbolizaba especialmente todos los sacrificios que ellos realizaban, pero perdieron el rumbo espiritual. Ellos se habían perdido. Y por eso lamentablemente Jesús pronunció: de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, hablando en relación al templo de Jerusalén. Esa fue la escena en que Cristo encontró el templo en sus días, en su tiempo, cuando Él visitó el templo de Jerusalén. Qué lamentable es la condición del pueblo de Dios, especialmente del sacerdocio, porque ellos se enfocaron tanto en la ganancia económica que entonces ellos en la ofrenda y en los sacrificios encontraron una posibilidad de enriquecer, de hacer dinero. Entonces no dejaban que el pecador trae sus propios animales
dejar el pecador que tener un animal que él quería personalmente, que él tenía una relación personal con ese animalito, y después en un momento terrible, cuando él está infligido de su alma por el pecado que él hizo, entonces él debe tomar ese animal y ofrecerlo en sacrificio ahora por su propio pecado. Bueno, esa forma fue ya eliminada de parte de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos vendían los animales ya en templo. Tú podías venir en el templo, pagar, comprar y sacrificar. Entonces esa idea pedagógica que estaba dentro del servicio de sacrificio no se podía sentir más. Además tenían un sistema de intercambio de dinero en el templo que daba una ganancia constante también. Y bueno, todo eso Jesús no lo pudo aceptar, porque él entró en el templo con el pensamiento que aquí es el símbolo de su sacrificio. Aquí puede encontrar prácticamente la verdad de su propia misión. Pero como el pueblo de Dios practicaba esa forma sacrificial, no se podía más entender nada del mensaje que Dios tenía colocado en la forma de adoración. Por eso él dijo que han convertido en templo una cueva de ladrones, y debía ser un lugar de oración. Amén. Así es. Y nosotros debemos ser muy cuidadosos hoy día, no convertir la religión y una forma de ganancia, una forma de sacrificios muertos, o una forma de adoración formal, visita formal de la iglesia. Pero debemos siempre entender el símbolo de la Santa Cena. Debemos entender el símbolo del sacrificio, que significa el dolor que Jesús sintió por el pecado. Porque si yo no siento eso, y si yo no estoy consciente del sacrificio y de la ofrenda de Jesús, muy difícilmente me voy a convertir, me voy a sentir, afligido por el pecado. Y eso es que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Sí, hay algo, hermano Petco, que también queremos trasladar a nuestros queridos hermanos. En el deseo de todas las gentes, hablando sobre esta escena de Jesús cuando llega al templo, el espíritu de profecía va más allá y nos señala especialmente el templo de nuestro corazón. ¿Qué clase de mercancías hay hoy en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón? Jesús hizo una limpieza, especialmente literal. Cuando nosotros seguimos leyendo los textos bíblicos, Él limpia, echa a todos los vendedores, a todos los comerciantes. Pero la gran pregunta para mí en este momento es: ¿cómo está el templo de mi corazón? ¿Cómo está el templo de tu corazón, querido hermano, miembro de la iglesia? ¿Qué sacrificios tú estás llevando en tu corazón para Cristo? Toda verdadera reforma, dice el espíritu de profecía, comienza en nuestro corazón. Tú puedes vestir bien, tú puedes comer bien, tú puedes llevar tus ofrendas al Señor, pero la gran pregunta es: ¿cómo está tu corazón? Esto es necesario hacer sin dejar de cumplir esto. Eso lo pidió el Señor Jesús. Dios quiere hacer una limpieza de tu corazón. Por eso cuando leemos la Biblia en Proverbios dice Dios: dame, hijo mío, tu corazón. Y también en las bienaventuranzas Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es necesario limpiar nuestro corazón de la contaminación que existe hoy, especialmente en el mundo. Gracias. Bueno, entendemos que terminó la ley ceremonial, especialmente las ofrendas del pecado en Jesucristo se cumplieron, fueron clavados a la cruz y ahí terminaron. Proféticamente también ese tiempo fue dado, así que todo está claro en ese sentido. Pero ¿qué sucede con el sacerdocio? ¿Qué sucede con las ordenanzas del sacerdocio y los levitas? Porque Dios tenía ordenado un pueblo, una organización que hacía los sacrificios, que mantenía el templo en orden y todo eso.
¿Qué sucede con esa gente? ¿Ha caducado? ¿Desaparecido? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermana? Estamos en la pregunta número 7. ¿Trajo el sacerdocio levítico la plenitud de la bendición y la santificación? ¿Qué podemos decir de eso? Sí, lo que podemos decir nosotros era de que el sacerdocio de Aarón estaba por un tiempo. Y ya lo vimos en las preguntas pasadas, en donde se le dejó un tiempo donde la ofrenda perfecta, que era nuestro Señor Jesucristo, iba prácticamente a cesar. Si Cristo era la ofrenda perfecta, especialmente según lo que señalaban todos los ritos del Antiguo Testamento, cuando entramos a estudiar el santuario y vamos a ver todo lo que se realizaba en el atrio, nosotros nos damos cuenta que hubo mucho derramamiento de sangre. Pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿qué fue lo que sucedió? Todo eso quedó abolido. Como mencionábamos también la escena del templo, cuando Cristo expiró y dijo consumado es, tenemos la escena práctica de que era la hora de poder presentar el sacrificio y iban a sacrificar especialmente la ofrenda. ¿Y qué pasa con el animalito? El animalito dice que se zafa de las manos del sacerdote y prácticamente huye, como símbolo, queridos hermanos, de que había finalizado los sacrificios. Y prácticamente aquí ahora hay un cambio, porque el verdadero sacerdote de nosotros, según orden de Melquisedec, es nuestro Señor Jesucristo. Él toma el control ahora de los sacrificios, ya no en un santuario terrenal, sino en el santuario verdadero que está en el cielo. Y cuando Cristo se va de esta tierra al cielo, Él pasa directamente al lugar santo, donde comienza su obra como sacerdote para nosotros. Y luego en la profecía señala más adelante como sumo sacerdote, llegamos al año de 1844. Pero es muy importante comprender entonces la obra especialmente que se realiza. Por eso en el versículo 18 del capítulo 7 del libro de Hebreos dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionaba la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, la ofrenda perfecta, nuestro Señor Jesucristo. Amén, muchas gracias, hermano. Entendemos que Jesús fue la ofrenda y Jesús es el sumo sacerdote en lo mismo tiempo. También Jesús fue el dirigente del pueblo, el rey de reyes. Jesús fue también el profeta, porque Jesús daba prácticamente, transmitía, comunicaba al pueblo de Dios con el profeta. Y todo eso prácticamente se está cumpliendo, uniendo en el Nuevo Testamento. Jesús toma prácticamente directamente en sí todos esos atributos. Él es ahora el sumo sacerdote, Él es el Rey de Reyes, Él asume toda la responsabilidad sobre el pueblo de Dios. Por eso dice apóstol Pablo que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Y los levitas y la sistema levítica, que fue parte de un sistema de sombra, entonces ellos caducaron también su función, no son más necesarios. Ahora los levitas verdaderos no son levitas en acuerdo de la carne, son levitas en acuerdo del espíritu. Amén. En acuerdo de los dones espirituales que Dios da y en acuerdo de las ordenanzas apostólicas que Dios ordenó a su iglesia. Seguimos con la última pregunta, que dice el contraste con las ordenanzas de sacrificios y ceremonias, y finalizarlo cuando Jesús murió en la cruz. ¿Qué dijo el Señor acerca de los mandamientos de Decálogo? Vamos a ver ahora hacer una conclusión, vamos a decir. Tenemos la ley de Dios de 10 mandamientos que fueron dados en Sinaí. Aquí tenemos en el fondo un cuadro del monte de Sinaí. Ahí fueron entregados, ahí fueron escritos por el dedo de Dios mismo. ¿Y qué es la diferencia? Uno que caduca y otro que sucede con eso. Sí. Sí, para poder hacer mención de esto sería muy interesante recordar especialmente el tema de las dos leyes.
Cuando Dios escribe la ley de Dios, la escribe en 2 tablas de piedra. A diferencia de lo que Moisés escribe, la ley fue dada por Dios, pero Moisés la escribió. Y la escribió prácticamente en un libro, en un pergamino. Cuando vemos nosotros la orden de Dios de poder colocar estas 2 leyes, una es colocada dentro del arca del pacto, la otra es colocada a un lado, al lado del pacto. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, nosotros nos damos cuenta que lo que queda abolido es la ley, queda abolida la ley que está fuera del arca del pacto, que es la ley de Moisés, la ley ceremonial. Y eso ya lo vimos en el estudio de la lección. Pero, ¿qué pasa después de todo esto? ¿Qué pasa con la ley de los 10 mandamientos? ¿Qué pronunció nuestro Señor Jesucristo? Y por eso tenemos muy bien claro el texto bíblico de Mateo 5, 17, 19, que Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Quiere decir que la ley es eterna. La ley no puede ser abolida. La ley prácticamente sigue hasta la eternidad. Por eso también David escribe en relación a los mandamientos del Señor: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Es importante ver prácticamente la inmutable ley de Dios, que es para toda la eternidad. Y no cambió en nada. El sacrificio de Cristo no cambió en nada los 10 mandamientos. Más bien Él vino a establecer y a engrandecer su ley con su muerte en la cruz. Amén, amén. Prácticamente la ley de Dios es una expresión, una reflexión del carácter de Dios. El carácter de Dios va a ser por siempre. También tenemos la ley de Dios que fue dada antes de la caída de Adán, pero después de la caída se adaptó. Porque hay gente que dice: pero no mentirás, no matarás, ya en el cielo no podemos hacerlo. Es cierto, esta parte de la ley no va a ser más necesaria porque no vamos a encontrar pecado en el cielo. Pero la adoración de Dios verdadero, eso nunca va a ser abolido. Y no solo eso, pero solo ellos que de corazón adoran a Dios, que lo ama de todo su corazón, es que van prácticamente a continuar en la vida eterna. Y el sábado va a ser guardado toda la eternidad adorando a Jesús y sirviéndolo a Él en eternidad. Es increíble las promesas tan grandes que tenemos, y es increíble la grandeza de la ley espiritualmente hablado, porque no nos aferramos solo a la letra, pero debemos entender que es un espíritu, es un símbolo por atrás de la ley, que es prácticamente el mismo Dios. Así es. Entonces es muy importante comprender que la ley de los 10 mandamientos, como lo dice también, antes de la caída, nosotros debemos de tener muy bien claro que Adán y Eva tenían conocimiento de la ley. Como el conocimiento que tuvo también Lucifer en el cielo. Ellos tenían conocimiento de la ley de Dios. Actualmente en nuestro planeta Tierra todo se rige por leyes, que cuando se violan esas leyes tenemos que sufrir las consecuencias. Pero la gran promesa que nosotros vemos, que la ley tuvo que darse escrita en 2 tablas de piedra, porque el pueblo lamentablemente se olvida. Pero ahora que nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda perfecta, especialmente como ya lo vimos, también Pablo escribe en el libro de los Hebreos que Dios quiere escribir su ley ¿en dónde? Capítulo 8, en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros alcancemos la salvación, porque ese es un reto para nosotros, y debemos de creer que nos vamos a salvar porque Cristo hizo todo por nosotros, pero viene la prueba final para la iglesia del Señor. Pero Dios quiere escribir su ley en tu mente y en tu corazón, porque escrito está. Y por los siglos sin fin, si tenemos el privilegio de salvarnos, el amor del Señor estará en nuestra mente y en nuestro corazón, porque el cumplimiento de la ley es el amor a Dios y hacia el prójimo. Amén, amén. Muchas gracias, querido hermano. Eso es la naturaleza divina que vamos a tener en nosotros. Es la ley que está escrita en nosotros. Es el Espíritu Santo. Es Dios mismo que puede ayudarnos.
Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Disfrutan esa lección tan importante. Alégrense en el Señor y que tenemos el privilegio, el conocimiento que Dios está regalado o regaló a su pueblo, y gocémonos en ese privilegio que tenemos. ¿Algunas palabras para despedirnos, Pastor Monteroso? Sí, en primer lugar agradecer a Dios por la oportunidad que me ha permitido de poder colaborar con este ministerio, apreciado Pastor Petco. Que Dios pueda seguir bendiciendo pues todas las transmisiones de las lecciones de escuela sabática. Y yo sé que ha servido de mucha bendición para muchos hermanos, especialmente en Latinoamérica, que siguen cada sábado las lecciones de escuela sabática. Así que un saludo muy especial para todos mis queridos hermanos en Latinoamérica, para mi querida familia en Guatemala, para mis hermanos en Guatemala y para muchos hermanos en diferentes partes del mundo que cada sábado están siguiendo el programa de las lecciones de escuela sabática. La paz de Dios quede con ustedes y un feliz sábado de antemano, y esperamos un día, queridos hermanos, encontrarnos en el cielo, donde vamos a guardar juntos el santo sábado. Dios les bendiga. Muchas gracias, queridos hermanos. Oren por ese ministerio, porque en acuerdo de la estadística no solo miembros están siguiendo esa lección, pero hay cientos y quizá miles de personas que no son miembros de la iglesia y siguen esos videos. Que Dios le bendiga y le guarde, y le deseamos a todos que seamos fieles en la palabra de Dios, fieles en la fe, y nos encontremos juntos un día en la mesa grande celestial, en la santa cena de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.